Buenos días a los que estamos. Vamos a comenzar con con la clase que hoy nos toca y es precisamente la sesión 5, ¿verdad? Entonces vamos a trabajarla, que es el proceso metodológico de situaciones didácticas por competencia. ¿Sale? Entonces, ajá, con datos. Muy bien. De hecho, no va a ser muy tardado, Joana. No va a ser muy tardado. Igual y puedas comentar algo de la clase, escribiendo, ¿no? Escribiendo algo. No sé si Avi, pudieras comentarnos algo de la clase y ya de ahí comenzamos. Sí, profe. Ok, adelante. Eh, bueno, eh, mencionaba el proceso que para llevar a cabo pues sí, el diseño en cuanto a las situaciones didácticas por competencia. Ajá. Como primer punto mencionaba que era elegir, pues, qué se iba a trabajar. Esto, pues, con eh, la finalidad, perdón, Ujú. eh, pues sí, de ver los contenidos junto con el estudiante y así pues ver el nivel pues, de dominación que tenían sobre el tema. Ujú. También mencionaba de cómo se iba a desarrollar eh, el contenido. Eh, es decir, que mm, se tenía que pensar a través de qué estrategia, método o forma de trabajo se iba a desarrollar el contenido para determinar qué es lo más apropiado o está de acuerdo a las necesidades de los alumnos. También nos mencionaba que para la construcción social del conocimiento se implican dos procesos, que es la interactividad y la interacción. Ok. Eh, pues bueno, la interactividad es la relación que se establece entre el sujeto que aprende con el objeto de estudio. Em, y la interacción es la relación del sujeto que aprende con otros sujetos que también están en el mismo proceso, que están aprendiendo. Eh, También mencionaba que es importante elegir un nombre atractivo para la estrategia, Ujú. eh, ya que pues se tiene que generar un interés en los alumnos para realizar la actividad y pues así pueda haber eh, una buena comprensión. Eh, También mencionaba que pues una situación didáctica por competencia debe estar dividida en tres partes, que es el inicio, desarrollo y cierre. Ujú. El de inicio, pues tenía que contener ciertos elementos, que era la introducción por parte del docente, eh, es decir, que les dé a conocer más o menos de lo que van a, a hacer, lo que van a ver. Ujú. También, pues, organizar al grupo en equipos y dar información sobre los recursos que van a utilizar. El desarrollo, pues, es el momento en el que los alumnos van a desarrollar la actividad con
con asesoría del maestro. Ajá. Y por último, el cierre mencionaba 3 aspectos, que es la exposición en equipos, la evaluación con herramientas de calificación cualitativa y la retroalimentación. Uh-huh. Bueno, y pues por último, era elegir una forma de evaluación. Decía que esta era desde, desde el momento en el que se diseña la estrategia y pues se redacta un propósito. El maestro debe definir el instrumento o forma de evaluación a través de el cual se van a tomar los contenidos y pues la forma de evaluación pues son variadas. Eh, y pues nada, por último, las, eh, ¿cómo se puede decir? Mm, pues sí, el proceso de lo que son las competencias, pues debe llevar un proceso para que se lleven a cabo correctamente. Ok, ok, muchas gracias, Avi. Me parece que abordaste toda la lectura muy bien. De hecho, yo creo que se nos hace más sencillo comprenderla debido a que ya llevamos ciertas lecturas en otros cuatrimestres que también nos hablaban precisamente de estos temas. Y solamente para abundar un poquito más con respecto a lo que ya nos comentaste, eh, recordemos que para que nosotros podamos trabajar con, eh, con los alumnos es necesario que hagamos precisamente una secuencia didáctica o una planeación didáctica, ¿no? Que ya vimos en otros cursos que es importante manejarlos o manejarlas para tener una vía de acción, para tener digamos, una flecha, una dirección de lo que vamos a compartir. Esto de acuerdo a los, los las propuestas curriculares o los planes y programas que tenemos en nuestra área académica, es decir, de acuerdo a esos planes y programas que tenemos en, llámese preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, o incluso ahora hasta en las universidades. ¿No? Entonces, en este sentido, eh, lo que necesitamos saber precisamente es cómo incluir eh, esta habilidad de las competencias que necesitamos o que queremos o deseamos ampliar en los jóvenes o en los alumnos que están precisamente trabajando en ese nivel educativo, ¿no? En ese sentido, de acuerdo a estos planes y programas, de acuerdo a este mapa curricular, de acuerdo a este currículum de ciertos temas específicos, vamos a hacer la planeación, ¿no? Vamos a hacer la planeación o la secuencia didáctica. En ese sentido, nosotros necesitamos forzosamente buscar dentro de esos planes educativos o de esos programas educativos, como lo decía, de cualquier nivel o de cualquier modalidad, elegir un segmento, es decir, elegir un trozo, un pedazo con lo que vamos a trabajar, ¿no? En ese sentido, lo más correcto sería que nosotros eh, manejáramos o tuviéramos un amplio conocimiento sobre ese tema.
Y para que esto sucediera, bueno, necesitaríamos entonces nosotros dominar precisamente esa información. Es decir, necesitamos, por ejemplo, si el profesor es sabe de biología, hablemos de el bachillerato, si el profesor sabe de biología o es biólogo, bueno, lo más lógico o lo más acorde tendría que ser precisamente que diera una materia que tiene que ver con su rama, ¿no? Porque va a dominar entonces ese conocimiento. ¿Qué es lo que le faltaría? Pues precisamente tener este conocimiento de lo que es pedagogía, estrategias didácticas o metodologías para entonces ese conocimiento lo pueda compartir con los otros, ¿no? Que esa tendría que ser una competencia del profesor, ¿no? Del profesor o de la profesora que esté dando digamos, la clase. En el segundo punto, precisamente lo que ya mencionaba Avi, es cómo es que vamos a dar esa clase, cuál va a ser la metodología para desarrollar la clase, ¿no? Es decir, dentro de esa secuencia, de esa planeación, vamos a buscar una metodología de abordaje del tema, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en el caso de biología o en el caso de química o en el caso de informática, no sé, empezar quizás con una introducción tipo historia o tipo historieta o tipo cuento, ¿no? Y de esa manera puede ser, digamos, metodológicamente aceptable que empecemos por lo más sencillo hasta ir a lo más complejo, de acuerdo a tal vez una historia, hacer quizás representaciones gráficas en el pizarrón o en el pintarrón, ¿no? Para que los conceptos de esa materia eh, queden más claros. Es decir, buscamos una metodología, buscamos una estrategia, buscamos una forma de comunicar o de compartir el conocimiento para que entremos en el mismo o iniciemos desde la base y vaya quedando mucho más claro los contenidos. En ese sentido, con respecto al enfoque de competencias, se necesitan 3 requisitos. Uno, es esta importancia que se le da a la construcción del conocimiento, pero no a la construcción individual, sino a la construcción social. Recordemos que la educación o el conocimiento no se puede dar solo. Es decir, ya lo explicaba, me parece, en otras clases, no lo podemos obtener solamente nosotros. Siempre necesitamos al otro o a la otra o a los otros para construir el conocimiento, ¿no? Es decir, el conocimiento se construye en lo social. Por eso, cuando estamos en clases y preguntamos o comentamos cosas, lo que estamos haciendo es precisamente socializando el conocimiento. Es decir, cuando yo digo, es que yo creo que esto debería de ser por este lado, o según este autor que he leído en tal momento me dice que la educación debe de ser esto, debe ser aquello, debe ser allá, estamos ahí socializando, ¿no? Es decir, compartiendo, hay un compartir del conocimiento.
En ese sentido, nosotros debemos de privilegiar o de dar más importancia a esta precisamente construcción del conocimiento de manera social, ¿no? En ese sentido, el conocimiento se construye con el otro y con la otra. Es cierto que nosotros también construimos conocimiento, pero siempre con ayuda del otro o de la otra. En consecuencia, aunque nosotros seamos autodidactas y construyamos nuestro propio conocimiento y leamos y entendamos, digamos, introduzcamos ese conocimiento en nuestra práctica diaria, en nuestra cotidianidad, es cierto que somos autodidactas, pero ese conocimiento lo construiste con el otro. ¿Qué es el otro? Pues el otro es eh, el que escribió el artículo que estás leyendo, el que escribió el libro que estás leyendo, el que hizo el video en YouTube o el que hizo una presentación en PowerPoint, etcétera. El otro es el que está ajeno a ti, pero que ahora platicas con él o construyes conocimiento y hay una relación social en ese sentido de construir los conocimientos. Y en ese aspecto de la construcción social del conocimiento, necesariamente existen dos cosas: lo interactivo, la interactividad y la interacción. ¿Sale? La interactividad y la interacción. En ese sentido, la interactividad, como lo dijo Avi, es aquella relación que se da con el objeto de estudio. Por ejemplo, nosotros autodidactas, cuando construimos el conocimiento, tenemos esa interactividad con el objeto de estudio. Es decir, estoy estudiando educación, pero para que yo pueda saber de educación necesito leer gente que ya haya hablado de educación, o estar en contacto con alguien que me privilegie los conocimientos o que me comparta sus conocimientos con respecto a este tema que me interesa. Y así puede ser en varios temas. Por ejemplo, en moda, ¿no? Si yo leo revistas de moda, si yo me acerco a una modelo o a un modelo, etcétera, etcétera, estoy en esa interactividad, estoy en esa relación que establece la persona que aprende con el objeto que es aprendido o la situación que es aprendida. En ese sentido hay interactividad y estamos adquiriendo una competencia, ¿no es cierto? Estamos adquiriendo la competencia de poder de tener interactividad con el otro o los otros, en este sentido de los objetos de estudio. Por lo general, esa interactividad la tenemos en cuenta como la escuela, ¿no? Como el profesor o la profesora que está precisamente compartiendo esos conocimientos. Y hay una relación, y esa relación es social. ¿Sale? Y la interacción. ¿Sale? La interacción es precisamente esta relación de nosotros con los otros, pero con otro sujeto, con otro que aprende. Es decir, yo que estoy aprendiendo con otro que aprende. Nuevamente regreso. Cuando preguntamos aquí qué les pareció la lectura, cuál es su pensamiento, su postura con respecto al artículo que leyeron o al libro, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo al expresar nuestro conocimiento es precisamente una interacción con los otros, ¿no? Una interacción con los otros. De hecho, quizás
muchas de ustedes o la mayoría de ustedes o todas lo que hacen es precisamente cuando una de sus compañeras participa, es precisamente tomar notas, ¿no? ¿Para qué? Pues bueno, para después poder compartir también su opinión y que este compartir sus pensamientos, su construcción de conocimiento, abone a la construcción social del conocimiento, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos construyendo esos conocimientos. Fíjense cómo adquirimos estos dos procesos, ¿no? Y lo hacemos desde muy pequeños. Cuando son niños, cuando somos niños o fuimos niños, la construcción del conocimiento se hacía precisamente con esta interactividad, ¿no? No sé si han visto a los niños que agarran quizás una pluma, agarran quizás un papelito, agarran quizás un palito, cualquier objeto, ¿no? Cualquier objeto, y construyen cierto conocimiento. Es decir, el papelito o la pluma o lo que sea, lo juegan. Es decir, ellos construyen el conocimiento eh, de esa manera, jugando. Entonces, quizás ya en una interacción previa con el padre o con la madre, es decir, en una interacción con otro sujeto, ellos aprenden que el avión hace zzzz, ¿no? Y entonces ellos juegan a los aviones con un objeto, que es un objeto que puede ser de conocimiento, ¿no? Y sacan ideas y sacan conclusiones y sacan esas reflexiones con respecto a su nivel educativo. En ese sentido, ahí hay una construcción social del conocimiento, es decir, los niños desde pequeños, o toda la humanidad desde pequeños, está aprendiendo. ¿Qué aprende? Todo lo que puede aprender mediante esta socialización del conocimiento. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos socializando conocimiento con los otros y con las otras. Entonces, en ese sentido, la interactividad, que es la relación del que aprende, es decir, del sujeto, con lo aprendido, es decir, el objeto que se está estudiando. Y con respecto a la interacción, pues esta relación que tenemos nosotros como sujetos con otros sujetos. Entonces, al tener esa relación de compartir, de socializar el conocimiento, tenemos la oportunidad de que nuestro conocimiento, en general el de todos, se incremente, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un tema, y este tema, sea cual fuere, tiene entre los que interactúan tienen ideas diferentes, pero que las justifican, seguramente va a llegar el momento en el que ambos lleguen a un común acuerdo. En ese sentido, esta interacción con respecto al conocimiento nos permite tomar un acuerdo, ¿no? Y nos permite también respetar la opinión del otro y en consecuencia podemos entonces planear tareas juntos o realizar algunas acciones coordinadas donde los dos estemos de acuerdo o complementarias y complementarias. Entonces, en ese sentido, en esta idea de la planeación por competencias, se propone que haya esta interacción, ¿no? Haya esta interactividad.
¿Cómo se puede lograr la interactividad? Pues precisamente formando equipos. Pero si nosotros formamos esos equipos, digamos, por afinidad, por equipos fijos o como siempre hacemos esos equipos, ¿no? A ver, formen equipos de 5 y digamos, como ustedes quieran, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que precisamente vamos a excluir esa interacción de ciertas personas, ¿no? Porque ya sabemos que cuando nos formamos por afinidad, todos nos vamos con los amigos, con las amigas, con quien nos llevamos mejor, y siempre hay cierto grupo de la población educativa o de la población en el grupo que pues no se lleva muy bien con todo mundo, ¿no? O que es diferente a los demás o que no se acopla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que romper con esa forma de trabajar, hay que buscar competencias juntos, ¿no? Lo que se propone por lo general es que se realice equipos con ciertos niveles cognitivos, ¿no? Ya lo habíamos visto en otra clase. A alguien que tenga más conocimiento, a digamos dos personas que tengan mediano conocimiento y quizás otras dos que tengan más bajo conocimiento, para que eventualmente todos lleguen a un mismo nivel de conocimiento y se les permita precisamente trabajar en ese aspecto colaborativo y permitir que los que tienen mediano y bajo conocimiento puedan participar dando aportaciones, lo cual permitirá a ese equipo que todos se sientan en confianza, que todos se sientan en confianza y tengan la habilidad de compartir sus conocimientos. Bien, ¿qué otra cosa se propone además de ello? Pues se propone también que se hagan actividades más reales, es decir, fuera del salón de clases. Eh, claro, definiendo de antemano los criterios que se desean buscar, ¿no? En este sentido también se pretende que se haga una tarea colaborativa, es decir, que se ejecute una tarea colaborativa. El profesor o la profesora debe de tener o dar los criterios de calidad a los jóvenes para que sepan lo que van a hacer. Eh, en, desde mi percepción, me parece que sí está bien, pero creo que se está conduciendo mucho, ¿no? Estamos regresando pues al conductismo. Sin embargo, yo preferiría, eso es un punto personal de vista, yo preferiría dar esa libertad a los alumnos de que ellos descubran cómo hacer las cosas, siempre y cuando llevando estas pautas de interacción e interactividad, ¿no? Es decir, que todos en conjunto puedan compartir sus conocimientos, ¿no? La otra es que todos los productos que vayan a entregar o todos los trabajos que se vayan a pedir sean fácilmente entregables, y además que se puedan defender para dar a conocerlos a los demás. Esto implica también, por ejemplo, eso que comentaba su compañera Abby, de que se puedan exponer, digamos, ¿no? Que los puedan explicar. Esto implica que adquieren competencias en esta parte de la comunicación, ¿no? Y no solamente entre la comunicación entre iguales, es decir, entre alumno o compañeros, sino la comunicación entre
entre profesor-alumno, para que se viera como una comunicación también entre iguales, es decir, compartir este conocimiento que tenemos sin la necesidad de sentir que no somos iguales, ¿no? Es decir, sin la necesidad de poner en un escaño diferente al profesor del alumno, ¿no? Sino tomarlo como un alumno más o tomarlo como alguien que los está guiando y que puede aprender también de nosotros como alumnos. Ahora, solamente voy a mencionar algunos puntos con respecto a la planeación estratégica o por competencias. Lo primero que necesitamos hacer es poner un nombre atractivo a la estrategia, ¿no? Dentro de esta planeación hay que redactar el propósito de la actividad, es decir, por qué queremos hacer esa actividad, ¿no? Como se decía, elaborar los equipos o proponer los equipos no por afinidad, sino quizás uno mismo ya tener los equipos sabiendo quiénes son los que tienen un mayor nivel académico y que nos pueden ayudar a subir de nivel académico a los otros. Y pedir quizás, no sé, una maqueta, un trabajo en equipo de cualquier asignatura o que si que se pueda utilizar, digamos, algunas cosas que ya tenemos en casa, ¿no? Con respecto a lo que ya sabemos, es cómo es el procedimiento. Recordemos que tenemos un inicio dentro de esta planeación, tenemos un desarrollo y tenemos un cierre, ¿no? Con respecto a esta planeación didáctica o esta secuencia didáctica o a este documento que vamos a hacer para guiarnos. Recordemos que este documento, esta planeación, esta secuencia debe de ser flexible para que la podamos adecuar a nuestros estudiantes o el contexto en el que nos encontremos. En ese sentido, tenemos una planeación didáctica y tenemos una situación didáctica. ¿Qué es una planeación didáctica? La planeación didáctica es el conjunto de actividades que vamos a realizar para cumplir un propósito, ¿no? Y la situación didáctica es la actividad específica que me va a ayudar en conjunto con otras para llegar a ese propósito. Espero que me explique, ¿no? Si no, me pueden poner ahí en los comentarios o preguntar, ¿sale? Bueno, ya sabemos que es el inicio, el desarrollo y el cierre con respecto a esta planeación o a estas estrategias didácticas o a estas secuencias didácticas. Fíjense cómo viene aquí en el inicio la introducción por parte del docente, dar a conocer qué se va a hacer, etcétera. Lo que habíamos platicado al principio de la charla. Bueno, más abajo ya viene lo que es cuáles son los elementos que comprenden el inicio de una secuencia didáctica. Ya vimos que es una introducción por parte del docente, es decir, una introducción al tema, que les decía al principio que puede ser con alguna historia, que puede ser con un cuento, que puede ser con una explicación en el pizarrón y haciendo gráficas, o explicando gráficamente, o no sé, podríamos hacer también preguntas que exploten
su imaginación, etcétera, ¿no? Eh, y la siguiente sería dar a conocer qué se va a hacer con lo que se va a realizar. Es decir, cuáles van a ser los criterios de exigencia con respecto al trabajo a realizar. Ahora, como estábamos hablando de grupos y en este proceso de competencias, lo que queremos lograr son precisamente competencias comunicativas, competencias de organización, competencias en el sentido de cooperación, trabajo en equipo, etcétera. Lo que se hace es precisamente organizar al grupo en equipos, pero recordemos que estos equipos no deben de ser afines, hay que quitar esa idea, no por afinidad, sino por, como les comentaba, por procesos de aquellas personas que pueden ayudar a las que vienen más abajo a ir avanzando. ¿Sale? Bien, ahora, lo siguiente es dar la información sobre los recursos que se van a utilizar. Por ejemplo, puede ser una lectura, puede ser un video, puede ser un dibujo, puede ser infinidad de recursos que nos pueden dar información con respecto a lo que vamos a trabajar. Ya dentro del desarrollo, precisamente es lo que vamos a hacer, es decir, cómo es que vamos a realizar las actividades. Si vamos a hacer una investigación, si vamos a hacer un debate en la clase, si vamos a hacer recortes, si vamos a opinar sobre tal o cual tema, etcétera. La manera en la que vamos a trabajar con en nuestros alumnos. Y finalmente, el cierre. El cierre. ¿Qué pasa con el cierre? Bueno, puede ser en este caso específico, pues esa devolución de lo aprendido, es decir, dentro del equipo puede haber una exposición o puede haber una reflexión del equipo o una exposición, digamos, de motivos de lo que aprendieron, ¿no? Se puede hablar de la evaluación después con respecto a lo cualitativo. Después de esa exposición, posiblemente podría estar la retroalimentación, es decir, lo que el profesor puede complementar con respecto al tema o a los temas tratados. En ese sentido, por ejemplo, nosotros hacemos algo parecido, aunque lo trabajamos de manera individual. Se proponen, digamos, algunas lecturas, algunos ejercicios, algunas entregas de trabajos para reforzar lo aprendido, que produzcan precisamente esa reflexión, ¿no? Y finalmente estas clases o esto que estamos haciendo ahorita es una retroalimentación de lo que yo ya he leído, ¿no? De lo que yo ya he leído. Entonces, esto se puede hacer ya en el cierre, es decir, nosotros en este sentido de ir trabajando lo hacemos prácticamente cada 8 días con respecto a la retroalimentación. Retroalimentamos lo que estamos leyendo o lo que leímos en su momento. En el caso de elegir una forma de evaluación, recuerden que ya hemos visto varios tipos de evaluación, que era la heteroevaluación, la coevaluación y se me ha olvidado la tercera. Ojalá y me la puedan escribir ahí en el chat. Y también, bueno, en ese sentido de coevaluarse, podría darse una evaluación el mismo alumno o alumna.
recordando pues que la evaluación no tiene más sentido más que el que se da para reforzar esos aprendizajes que quizás no quedaron tan claras, ¿no? No quedaron tan sujetos a nuestra forma de aprender, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos creando las competencias que son necesarias para hacernos más independientes con respecto a al trabajo de nuestros alumnos. Sí, heteroevaluación, falta uno, es heteroevaluación, coevaluación, y faltaría una, Avi, no sé si nos puedas, si la recuerdas, se me olvidó ahorita. Eh, Autoevaluación, sí, hetero, auto y coevaluación. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí tienes razón. Entonces son tres. Heteroevaluación, la del profesor, autoevaluación, la que yo me doy, y la coevaluación, ¿no? La que nos damos entre todos. Muchas gracias, Adi. Bien, pues ese sería el tema de hoy. No sé si tienen eh, alguna pregunta, algún comentario final, algo que quieran agregar. Estoy para escucharlas o leerlas. Si tienen algo que comentar final, les escucho. Ok, Joana, le leemos para que tomemos en cuenta su participación. Dice, habla sobre un proceso de diseño curricular en las competencias, es decir, planear una actividad que sea de interés para el alumno y que tenga los conocimientos que le permitan aprender al alumno. En el proceso se tiene que incluir al alumno en su aprendizaje y aplicar qué estrategia será la más adecuada para que comprendan y se interesen y se alcance un aprendizaje significativo. Sí, esto nosotros lo tenemos que adecuar, es decir, nosotros ya nos estamos guiando sobre un plan y programas o un mapa curricular, es decir, o los temas específicos que vienen en estos planes. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer atractivo para los y las alumnas. Muy bien, ¿alguna otra aportación? ¿Alguien más? ¿No? Ok. ¿Les parece si dejamos el trabajo para la próxima clase? Espero que lo puedan ir entregando. Y recuerden que de todas maneras pues lo vamos a ir trabajando al final. Bien, el trabajo sería de la sesión 6. La sesión 6, que es precisamente elementos que comprenden el inicio de una secuencia didáctica. Elementos que comprenden el inicio de una secuencia didáctica. Y aquí vamos a hacer una nube de ideas. ¿Sale? Solo eso se va a quedar. Una nube de ideas. Les repito, es una secuencia, sesión 6, 2.2, elementos que comprenden el inicio de una secuencia didáctica. Y van a ser una nube de ideas o una nube de palabras. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok, ya vi. Muchas gracias. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que todas estemos bien, que podamos estar mejor. Y pues bueno, recuerden que ya viene el 14 de febrero. Un abrazo a todas. Y pues seguramente que por ahí va a venir un pajarito, alguien que les va a traer una cartita, aunque sea papá o mamá,
de que nos quieren mucho, ¿no? Entonces, muchas felicidades, ya sé que falta mucho, pero luego se me olvida. Entonces, de una vez, mejor antes, ¿no? Bien, yo me despido de ustedes, cuídense mucho y nos veríamos la próxima clase, ¿les parece? Adiós, profe, igualmente. Buen día. Bueno, gracias igualmente, Avi. Hasta luego.